Buenos días mis amigos, y hoy quiero traerles una presentación de este tipo de simbología, que es como una pronunciación de una D, estas dos, casi como una pronunciación de una D, con una pequeña diferencia, y este de acá es como una pronunciación de una Z de española, con una pequeña diferencia. Todo el mundo se confunde. Por ejemplo, estas palabras que empiezan con D y TH normalmente se pronuncian con una simbología de la D, pero en español todas las decimos de la misma forma. Pues ya le vamos a mostrar en el día de hoy que no se dice de esa misma forma todas las palabras. Y lo mismo con esta pronunciación de este símbolo, que muchas personas lo pronuncian como una Z, y pues realmente no es como la Z. Y la Z que tenemos, que esa sí se tiene que pronunciar como una Z en español. Ahora, les voy a dar un tips de la pronunciación para este sonido. Normalmente yo he escuchado, lo he escuchado varias veces de los nativos o muchas personas que tienen experiencia hablando en inglés. Este sonido normalmente la pronuncian como una F suave, y es como por decir, bueno, no la podría pronunciar sola, pero digamos que la podemos pronunciar con esta palabra de birth. Es como una F, tratar de hacer como una F, birth, birth. No tanto la F, que suene como una F, porque después se vaya a confundir con ese sonido, pero es casi como una Z. La forma es casi pronunciarla como una F, entonces birth, es como Z con F. Y esta de acá es la Z realmente, y es birth, en este caso para aves, birth, haciendo pronunciar la Z más fuerte. Esta de acá, como les indiqué, tiende a F. Y lo mismo con esta pronunciación de acá. Tenemos, esta es la D, normalmente es una D fuerte y es they. Y esta TH de acá es una D mucho más suave y se la pronuncia como they. Entonces aquí nosotros tenemos una diferencia de pronunciación, they. Y pues si quieren tener mucho más práctica en este tipo de pronunciación, les invito a que busquen en Google, pongan este par de palabras y traten de escuchar la diferencia en la pronunciación. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver esta simbología de aquí, y sería para todo este tipo de palabras se utilizaría esta pronunciación. Entonces tenemos la pronunciación aquí para este, sería con este sonido, sería although. Although, se puede decir de la forma, although. Y por ejemplo acá se dice another, another, por ejemplo aquí gather. Y bueno, este sonido ya lo he explicado en otros videos, así que por favor revisar esta pronunciación. Y other. Entonces aquí no hay problema, pronunciamos suave la pronunciación de la D, ok. Y aquí por ejemplo es within, y aquí por ejemplo es them y those. Sería those y weather. Y ahí está nuestra simbología. Ahora, bueno, recuerden, nosotros tenemos por ejemplo la D en inglés, como lo he explicado aquí y en otros videos anteriores. La D en ciertas ocasiones no se pronuncia como una D, puede pronunciarse como un sonido de Y, como expliqué en otros videos, este sonido. Entonces, por ejemplo, en este caso aquí, esta pronunciación más bien sería mayo. Entonces, mayo. Entonces, si ves, la D ahí se pronuncia como una Y. Entonces, tener en cuenta eso, que no siempre la D se pronuncia como una D. La mayoría de las veces la D se pronuncia al inicio como una D normal, y en otras ocasiones la D se puede pronunciar como una R, pero eso es en otro video más adelante. Y bueno, como ya había explicado esta palabra de birth y birth y birth. Y bueno, así mismo continuamos con este sonido. Por ejemplo, si ves, está al final,
y en ocasiones también está en medio. Sin embargo, aquí, este tipo de pronunciación aquí en medio se puede decir within, otros dicen within, como utilizando este sonido de acá. Entonces, bueno, entonces continuamos y sería asimismo faith. Entonces recuerden la pronunciación casi como que una Z como tirando a F. Faith. Y asimismo length. Entonces, length. Este es simbología, una N hacia abajo. Todavía lo estoy viendo para pronunciaciones. Y por ejemplo aquí es myth. Myth. Recuerden. Myth. Complicada la pronunciación. Myth. Ya, ok. Es myth. Myth. Y por ejemplo, para este de aquí es fake. 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 Trate de hacer como una Z como una F. Fake. Voy a hacer fake. Y sería de esta forma. Ok. Fake. Y aparte que esa es una I como I, fake. Y así mismo tenemos esta de acá que es throw. Y bueno, este sería youth. Ya habíamos explicado este es youth. Y así mismo está acá theft. Theft. Y bueno, thank. Sería aquí thank. Thank. Y así mismo. Entonces, para ver la pronunciación de la Z, habíamos visto que este es, aquí para este es así. Card. Pronunciando la Z, así, bastante acentuada. Card. Food. Bueno, como no somos muchos españoles, no pronunciamos bien esta pronunciación. Y esta sería if. If. Ahí sí, como la Z. If. Z es española. Y al fin, bueno, y acá, como había indicado, me había olvidado de esta pronunciación de aquí. Y esto pues, como les dije inicialmente, la D se pronuncia como D. Y al final también está como child. Más adelante vamos a ver la pronunciación de la D al final como ED, y tenemos que prepararnos para este tipo de sonidos. Por ejemplo, aquí como vemos child, esa es la pronunciación de la D al final, child. Y aquí, por ejemplo, este de aquí es wild. No la escribo ahí porque ya no hay espacio, pero es parecida al de child, wild. Se escucha ese sonido al final de la letra L y casi aquí es wild. Y tenemos IO. Aquí hay una O antes de la L pequeña y la D. Entonces wild. Entonces pasamos de L a D. Wild. Child. Y bueno, no quiero confundirlos más y les invito a darle, bueno, no sé, like, no sé si les guste, o compartir y suscribirse, compartir con sus amigos. Y bueno, muchas gracias.